Eh, ¿Estás más tranquilo ahora que ves el fondo habitual? Bueno, interesante eso que me planteabas, el término ese, lo voy a investigar un poco a eso que me decías de, ya se me fue la palabra, ¿cómo era? Que El vos decías, no es indiciario. una... Sí, ¿Qué cosa? sí, sí, Mm. ese, me decías que no es una continuidad, sino que, no sé bien, ¿eso es un concepto propio de él? No, lo va rastreando, este es el libro. Mito, emblema, indicio, ajá. Y el texto se llama, tiene distintos artículos, distintos textos, y ese se llama Indicios, raíces de un paradigma de inferencias indiciales, de los indicios, ¿no? Método indiciario, todo eso, como, ese es lo que él destaca. Lo voy a ver si lo encuentro, aunque sea el capítulo por internet, porque al otro libro lo tengo en el teléfono, digamos. Ok. Eh, pero es muy cómodo, ¿viste? Leer por teléfono. No Así sé si se que, consigue, si no, me decís y le saco fotos, por lo menos. Sí, bueno, dale, dale. así Si lo no lo puedo. consigo, Dale, te, te chiflo. bien. Es interesante. No, no estoy 100% de acuerdo con todo lo que propone. Hay una especie de reduccionismo. Pero también me interesó porque Edelstein lo toma, ¿viste? Hay una conferencia dividida en partes. Yo vi solo la primera parte por ahora, que se llama ¿Cómo trabaja un psicoanalista? Y agarra ese capítulo y lo va como casi leyendo a la par mientras que va dando la cosa. Mirá. Y ¿Cómo se llama el capítulo? Indicios. indicios, raíces de un paradigma indiciario. Y lo agarra Einstein y lo lee. Lo lee en una conferencia que se llama ¿Cómo trabaja un psicoanalista? Y él empieza por eso, ¿viste? Como, bueno, viendo la cuestión de Sherlock Holmes, la cuestión de los los buscadores de huella, los que seguían por la huella. Esto es más profundo porque tiene que ver con una cuestión de los que leen las cuestiones adivinatorias o el método científico, Galileo, esto, lo otro, ¿no? Entonces un poco va por ese lado. Y Gisburg lo mete a Freud en esa línea de los que leen, por algo que Freud dijo en un texto que es el Moisés de Miguel Ángel, ¿no? Ahí él habla como que antes de enterarse de psicoanálisis se había enterado de este tipo, que es un tipo que tenía un método justamente para detectar cuando una pintura era original o era una copia. Mm. Entonces era Ah, sí. como detectar los detalles, ¿no? Que son Ujú. las cosas que habitualmente al copista se le escapa y que por ahí al que lo creó son, no sé, son los momentos donde está más suelto no sé, o sus características. Bueno, entonces en base a eso hizo todo como un planteo, este personaje, y Freud lo rescata como algo que es similar al psicoanálisis en ese punto. Pero yo creo que hay una Sí, especie o de... sea que, Sí, decime. sí. No, no, que esto que estás diciendo lo leí hace poco, no me acuerdo dónde. Esto de seguir el detalle para es un método, ¿no? Esto para saber si es una pintura es fácil, es falsa o no. Sí, Eh, sí, eh, bueno, qué sé yo, uno lee por ahí, se me sí. olvido que. Se supone que es de Giovanni Morelli el que lo crea. Ah, sí, sí. Y que él a su vez usa un seudónimo para promocionar este método. Sí. Eh, pero bueno, cómo está tomada la cosa me parece como que es un poco tendenciosa y reduccionista, ¿no? Porque en psicoanálisis, por más que Freud haya quedado capturado un poco con esa cuestión de los detalles y demás, y que esos detalles hablaban ampliamente ¿no?
es como más complejo, me parece, que decir, porque en un momento lo asimilan con los detalles, los indicios, los síntomas. Como que la lógica de atender a los síntomas es la misma lógica de este método indiciario. Y entonces, bueno, es como que para mí ahí hay alguna especie de reduccionismo tendencioso de querer poner a Freud como por fuera de la órbita de alguna cuestión lógica, científica, matemática, lo que sea, y dentro de de la escuela de los adivinadores, ¿no? Este, y bueno, yo qué sé. El detalle sigue siendo, más allá de lo que digamos, un elemento interesantísimo en la clínica. Hay Sí, que ver qué se dice y qué se hace con eso, pero yo lo sigo encontrando en los tonos de voz, las inflexiones, los ciertos significantes que se repiten, en la cuestión histórica muchas veces, detalles de la cuestión histórica, contingencias que aparecen. O sea que si uno no está como en el relato de un sueño también, si no está un poco abierto, no es a escuchar los detalles como si fuera lo único, pero si no está un poco abierto a todo eso, es como que creo que no estás abierto a la LAN, que se viaja un poco en los equívocos que se nombran en los detalles, no estás abierto a muchas cosas que tendrían una lectura y si el detalle un poco que te hace torcer esa lectura como para que aparezca otra cosa en el texto del paciente. Pero bueno, es para debatir. Yo creo que después en otros textos que leí de Gisborne veo que porque él habilita mucho la cita, lee mucho, ¿no? Que tiene una concepción del psicoanálisis medio, ¿no? Como por ejemplo cuando analiza El hombre de los lobos, es muy interesante como el recorrido que hace, porque restituye cuestiones culturales que Freud no tuvo en cuenta, por ejemplo. Pero cuando se basa en, dice una frase, ese paciente neurótico que estuvo al borde de la psicosis, ¿no? Bueno, ahí ya hay una concepción que yo no adhiero, ¿entendés? Pero lo toma de creo que de un yanqui que habla de bipolaridad. Entonces entiendo que el psicoanálisis que Ginsburg lee en Freud no es el psicoanálisis que habla de estructuras entonces, bueno, pasan estas cosas. El de este creo que más que nada es un poco como para tirarle tierra a Freud, es mi opinión, y rescatar la parte de Lacan donde aparece toda la lógica, la topología y un montón de otras cosas más, que están más marcadamente en Lacan que en Freud, pero siempre, bueno, me parece que la lectura del Lester es más favorecedora de una lectura lacaniana que freudiana, por decirlo de alguna manera. sí, a mí, en cuanto a los detalles, lo que tendría cuidado a lo mejor es que en ese desvío que se hace, o quizás que se hace, se colocaría al analista en una posición demasiado activa, ¿no? Como en esa cuestión detectivesca, como que si el paciente no tuviera nada que ver ahí, ¿no? Como en algo más médico. Y bueno, nada, el paciente, como el equipo juega, el otro equipo juega, el paciente habla, entonces bueno, la transferencia es una cosa que no se podría decir de quién es quién, ¿no? Una mixtura. Entonces el detalle está, la búsqueda del detalle está, la escucha está, pero no sé si es algo totalmente activo del Bueno, analista, ¿no? O sea, ves, vos lo dijiste muy bien, que esto no es una cuestión de Lacan o Freud o de demás, es una cuestión de transferencia. Entonces es claro. casi como que es evidente que podemos ponernos a hablar si el detalle sí o el detalle no. Acá lo que importa es la escucha del paciente frente a lo que está diciendo, ¿no? Los continuos artilugios que tenemos como para que se pueda escuchar algo ahí. Entonces es la transferencia el asunto. No, Ujú. ni Freud ni Lacan, porque claro, si no es como de vuelta. No creo que un psicoanálisis pueda plantearse con una figura que tiene un saber detectivesco que lee. Entonces ya eso es plantear un psicoanálisis que
orienta las cosas, por eso digo tendencioso, ahí Edelstein Sí. hablaba del ojo clínico, cuando ya pasamos de esa lógica del ojo, de la mirada, desde Foucault, toda la cuestión médica apoyado en la mirada y el psicoanálisis apoyado en la escucha y demás. Y la desimetría, ya no hay esa propuesta del saber, el médico como el referente del saber, en el psicoanálisis, ¿no? Eso cae. Oye, un montón de cosas que se cuestionan en ese punto, pero Sí. cuando se habla de esto parece como que se borra esa lógica y no se tiene en cuenta la lógica transferencial. Se tiene como en cuenta una lógica medio imaginaria donde el psicoanalista, o por ser médico o porque lee detalles, sigue siendo un portador de cierto saber y eso Ujú. transferencialmente no se sostiene si es un psicoanálisis, ¿no? Oh, claro. El tema es interesante porque si hablamos de transferencia podemos hablar de amor, ¿no? Pero a mí me gusta ponerlo en términos de enamoramiento y de amor, ¿no? El tema no es cómo uno se enamora, sino es cómo sostiene algo del amor cuando el enamoramiento cae, digamos, ¿no? Y en la transferencia también, ¿no? Algo de la transferencia previa del sujeto supuesto saber, cómo cuando uno va entrando en esa relación y cae algo de eso necesariamente para que se produzca un análisis, cómo uno ahí sigue habitando ese espacio, digamos. Ese es el juego eh, interesante, digamos, Y yo te me digo parece. otra cosa más. Que está buena la distinción. Enamoramiento, amor, algo cae. Entonces Claro. se sostiene desde el amor en el sentido de que hay algo, un amor distinto, no enceguecedor, hay alguna diferencia, algo caído y demás. Pero yo, hasta que lo dijiste, no lo había pensado, que me lo encuentro en la clínica, que sin embargo, algo del enamoramiento insiste. O sea que uno ve cómo en la transferencia, por más que el paciente se desamoró porque no era lo que fue a buscar y entonces ya no es el saber y entonces aparece la falta y aparecen un montón de cosas, ¿no? Y entonces dicen, "Ay, me tengo que poner a trabajar, ¿no? Con esto en vez de ir a buscar la solución. Y sin embargo hay algo del enamoramiento que insiste. Y en esa parte de la insistencia, es interesante cómo el neurótico principalmente vuelve a intentar enlazar el ideal, vuelve a intentar enlazar los imaginarios, el fantasma. O sea, el fantasma se articula con mucho brillo en el enamoramiento. Cuando algo cae empiezan a verse las posiciones. Pero no quiere decir que en la transferencia no vuelva a insistir el fantasma, por ejemplo, a interponerse en la transferencia. Entonces, yo no había pensado que hay algo que insiste en imponerse de vuelta, no en enamorarse de vuelta, pero hay una insistencia. Y Ujú. lo que pasa en esa insistencia, empezar a leer eso, porque no cae de una sola vez, y de una vez y para siempre. Hay un pasaje, si querés, pero no es solo una caída y las posiciones se distinguen. También está la insistencia, si no, no habría análisis, del neurótico de poner las cosas en situación. ¿A vos te ha pasado en análisis de cierta trayectoria que han pasado por un momento donde, como si fuera como una especie de regresión? Yo eso lo leo muchas veces cuando hay como una especie de recrudecimiento que estamos yendo hacia cierto núcleo conflictivo, traumático y demás, y hay como una especie de efecto regresivo en el uso de las palabras, en el intercambio de lo que se dice, ¿no? Como que vuelve a aparecer, tirame un tip. Y vos decís, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos en esta instancia donde de vuelta tengo el saber y le tengo que decir, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, bueno, em, sí, yo tampoco lo había pensado como que hay algo del enamoramiento que insiste. Y me pregunto si insiste, digamos, claro, el tema de la caída del ideal está muy idealizada, capaz.
justamente porque sí, que caiga el ideal no es que, bueno, aplausos, trae la torta, ¿no? Hay algo que está bien. Pero digo, que hay algo del enamoramiento que se vuelve a ubicar en la figura del analista, pero también hay algo del enamoramiento que capaz que insiste en el discurso mismo del paciente, no hacia la o el analista, sino en sus propios, en su propio discurso, digamos. Ahí yo lo pensaría al enamoramiento, creo que lo dijiste vos, pero lo pensaría como algo, entonces, como un operador clínico necesario, ¿no? Es como no volverse a enamorar, sí, no es eso, pero a ver, vos entonces al enamoramiento lo pensás como cierto, como lo pensaba Freud, digamos, de un como empobrecimiento, digamos, como empobrecimiento del yo, ¿no? Como ese punto en donde tirar un tips es porque estoy en pelotas, digamos, volví a estar como desprotegido, empobrecido, porque toqué un núcleo. eh, Hay algo del enamoramiento que sería como enfrentarse a cierta desnudez, entregarse al otro, enceguecerse un poco, ¿no? Y en ese sentido, si querés, hay un despojamiento del yo en favor de revestir al otro con esa figura más yoica, ¿no? Me despojo de mi narcisismo, sí, y me entrego a, a alguien a quien le voy a realzar su narcisismo. No, no es que me enamoro en sí mismo y ya. Hay un despojamiento y un desplazamiento hacia esa figura. Vos lo que decías, por ejemplo, a mí me hizo pensar en cuántos analistas que están en un análisis y porque pertenecen a una escuela, se nota muy bien que el primer efecto de amor va hacia esa persona, el análisis se establece y de repente ese efecto empieza a aparecer hacia la escuela o hacia la institución, ¿no? Como una especie de enamoramiento que perdura no ya con el analista, sino con la institución. ¿Entendés? Y ahí es donde yo veo como un efecto de que la caída del otro, en el sentido de la institución, empieza a notarse mucho que no hay crítica, que no hay esto, que no hay el otro, pero porque insiste el enamoramiento. En sus análisis pueden funcionar, pero eso no hace, eso se desplazó hacia eh, la facultad, la cátedra, una escuela, una institución, un centro de salud, se desplazó hacia ese lado. Sí, lo cual me parece como un obstáculo bastante grande, porque la presencia, digamos, del otro eh, sigue estando de manera muy presente y hasta te diría de un otro académico, ¿no? O sea, universitario, incuestionable, digamos. Pero que la lógica de eso Sí, sigue existiendo donde hay favoritismos, donde las lógicas del amor existen, donde yo me preparo, hago esto, lo otro, en favor de una mirada que ya no es la de este que es mi analista, suponete, donde estoy trabajando esto, sino en favor de algo que se desplazó para otro lado. sí, qué loco, ¿no? Porque hay como una doble garantía ahí, hay como un doble sostén, que es el analista o la analista en primera instancia, o no sé si en primera instancia, pero junto con la escuela, digamos, hay como un doble sostén. Y sería interesante preguntarse, qué pasaría si ese analista eh, se corre de la escuela, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría con ese? Está bien, es un juego, Por no sabemos qué ejemplo, pasaría. no, Eh, no, no, no. Yo creo que ahí se arman cuestiones políticas. Por ejemplo, en el caso de Lacan, cuando hizo su mm, análisis con Lowenstein, se notó, digo, por el acto, que era para entrar a una escuela, o sea que mm, era automáticamente, porque las lógicas, eso ya estaba establecido, mirá qué interesante, ahí sí estaba establecido que vos no podías entrar a una escuela, sino se establecía un análisis con alguien de esa escuela, no eran escuelas, de esa asociación. Este,
Y entonces tenías que pasar por un analista que era el que te daba no solo el trabajo con tu análisis y demás, sino la puerta de entrada y de acceso a otra cosa, donde vos ibas a Claro. jugártela como analista también. Entonces, qué difícil eso también, ¿no? Porque, ¿qué análisis eran esos donde sabías que tenías que usar a tu analista para entrar en una institución a formarte, dar seminario, esto, lo otro, ¿no? A armar tu red. Y bueno, una vez que lo logró, se olvidó del análisis, por ejemplo. Y eso trajo Ujú. consecuencias, trajo consecuencias. Creo que hay algunos de esos gestos que se fueron leyendo para que después hubiera insistencias de que el tipo no perteneciera a cierta escuela. Yo creo que en algún punto sigue pasando algo de eso, bajo otras mascaradas. Yo recuerdo mucho algunas violencias a mí me resultan violentas y podría decir por qué. La supervisión, algunos controles, eh, y también cuando estudiaba en alguna escuela de psicoanálisis y me entrevistaba con alguna persona, la primera pregunta era ¿con quién te analizás? La ¿Ves? primera, ¿eh? Eh, y yo digo, primero, ¿no? Es un poquito más joven de lo que soy, con un poquito menos de herramientas. Yo decía, ¿por qué? Me hacía acordar, me hizo acordar mucho cuando cuando iba a la escuela y me preguntaban profesiones de los padres. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas esto? Porque algo de eso, que es un puro imaginario, dice algo tuyo. Claro, obvio. El presupuesto es que a mí lo que me rompe la cabeza es que el psicoanálisis es tan dinámico y genera lógicas tan dinámicas que en esos puntos vos decís se borran totalmente. Todos sabemos que como analistas tendremos un estilo, otro estilo, pero por el hecho mismo de la clínica, que yo no soy el mismo analista con este paciente, con este, con este, con este, con este. No soy el mismo. Y todos lo sabemos. Y el tipo que te estaba haciendo, o la mina que te estaba haciendo la pregunta, lo sabe. Sin embargo, borra todo eso desde el momento en el que dice con quién te analizás, como si se supiera que, no sé, tal persona, ¿no? Que puede ser buen tipo, disertante, esto, lo otro, ¿eh? Es como analista, vos tenés de analista tal, entonces ese tipo como analista es siempre igual. ¿Cómo no? ¿No? Y además lo pienso hasta como la lógica del producto. El paciente ahí es como ubicado como un producto. Ah, porque si te analizás con fulano, entonces vos debés ser más o menos así. Eh, o, o, mirá, este tipo debe ser diferente porque se analiza con fulanito. No hay malos análisis, por ejemplo, no hay malos análisis según ese criterio. Bueno, No hay sí. instancias en el análisis, no periodos en el análisis, te analizas con tal y ¿qué tiene que ver? O sea, yo puedo decir, sí, me analicé con tal. Durante 3 años estuvo batallando para que algo entrara en análisis. Si en ese momento me preguntabas, después hubo todo un periodo donde se trabajó un montón. Entonces, esa fue una analista, la de los 3 años al inicio fue otra analista. Entonces, si no, no se creería tampoco en esto, lo que estuvimos hablando, la caída del sujeto, supuesto saber, entonces como si fuera la misma cosa siempre. Sí. Entonces, ese reduccionismo es el que yo digo, ¿qué es lo que nos hace leer, decir y sostener esas lógicas? Como si fueran ciertas. Como vos decís en el colegio, ¿quiénes son tus padres? ¿De qué trabajan? Bueno, lo que uno cree, ¿qué es lo que, cómo fue tu pregunta? ¿Qué es lo que, no, por qué sostener esas lógicas? No sé bien cómo lo preguntaste, pero eh, ¿qué? Me parece que dijiste qué. Y está muy enganchado el qué y el para qué y el para quién también, ¿no? Porque pensaba que todo lo que uno lee de psicoanálisis, ¿no? Pensando en estas lógicas,
lo borra, lo que lee, lo que se forma, etcétera, lo borra de un plumazo sosteniendo estas cosas, ¿no? ¿Desde dónde hablas? Cuando hablas que el otro, barrado de la caída de los ideales y la singularidad y qué sé yo, y después venís y preguntás, ¿con quién te analizás? Como, pero ¿qué te pasa? Si recién me estabas diciendo de que somos todos diferentes, la singularidad, el ¿Con síntoma, quién te y, analizás? ¿Desde hace cuánto te analizás? ah, sí, Este, sí. sí, sí, es loquísimo. Es loquísimo. Y aparte, yo creo que en ese caso, cuando vos decís de una institución que te entrevista, es porque sos un enigma para esa persona que representa una institución. Entonces ese enigma hay que empezar a resolverlo. Las Mm, formas de resolverlo son estas preguntas estándares, mm, que casi que parece que dicen cosas, pero en realidad son convenciones. ¿Cuánto uno lo sostiene o no lo sostiene? Hay gente que por ahí cuando le preguntan con qué te analizas dice con tal y, bueno, los dos sostienen como la farsa. Viste que mm. venimos de la palabra esperanza y las dos que surgieron son engaño y epifanía. Yo creo que esas lógicas del psicoanálisis son las lógicas del engaño. Nada Estaba más que pensando lo mismo. hay algunas veces que el que las pronuncia no se da cuenta que está engañándose, ¿no? Como si tuviera consistencia su pregunta, que si se reparara un poquito en esa pregunta, desde el psicoanálisis no tendría sentido hacerla. Sí, 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 porque es creer en el ser también. Exacto. Es una fuerte apuesta por el ser. Y que, Vos. y que un paciente que no está siendo paciente, sino que está siendo alguien que es un analista entrando en una escuela, ya la Mm, posición de cambiar, y que un paciente puede dar testimonio de un analista, no de un análisis. ujú, ujú, sí, 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 sí. Es como bueno, entonces toda la lógica a mí me indica que es una lógica del engaño que sin embargo se sostiene. Bajo esto que vos venís diciendo, uno podría responder, ¿no? Depende, ¿no? ¿Con quién te analizás? Uno podría decir depende, no sé. Depende en qué momento. Depende cómo me levanté hoy, no lo sé. Eh, sí, y estaba pensando justo que vos lo dijiste, me ganaste. Pensaba que hay engaños necesarios y hay engaños que atrasan, que estos son los que atrasan. Pero, pero es necesario vivir engañado un poco, ¿no? O sea, creo que nosotros, no estás de acuerdo, Sí, pero sí, sí estoy de acuerdo. poquito. No, no, yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que atrases. Yo creo que hay engaños que son necesarios y a mí lo que me molesta son cuando son necesarios y obstaculizan eso que no sabemos. Vos en ese momento que estás siendo entrevistado, Ujú. sos un enigma. Y creo que el engaño obstaculiza para conocerte. Tal vez faltan el diseño de otras preguntas. Básicamente, hablame, suponete. Decí lo que quieras. Como para que eso se exprese en ese engaño que también es decir lo que quieras, se exprese en ese momento. Pero hay engaños que obstaculizan. Por ejemplo, Sí, ¿quién es tu analista? sí. Eh, Cuando yo me quiero enterar de esta persona que tengo adelante, que es enigmática y quiere pertenecer a una escuela y todo eso, por ahí bastaría con decir, haces análisis y ya es decir algo. Ujú. Y yo Sí. diría, haces análisis y ¿qué sentís que es hacer análisis también? ¿O qué pensás que Mm, es? ok, te tomo el detalle, no atrasa, pero obstaculiza. Y yo te lo pregunto ahí, ¿qué? ¿Qué obstaculiza, digamos, El este desarrollo de engaño? algo nuevo, el desarrollo de una cosa nueva, de algo que no sabemos que podemos pensar. Ujú, Básicamente eso, de conocer al otro, no sé si es de un modo más genuino, pero sí de un modo que no tenga que ponerle como la grilla,
llene aquí, tac, 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 y como si cuando al final de la grilla creo que sé sobre esa persona. Sí. También uno puede hablar toda la vida, ¿no? Por ahí el psicoanálisis yo lo pienso así, devolverle un valor a la palabra desengañarse, digamos, en el punto en donde uno se puede sorprender con lo que dice, digamos, se puede desengañar, no vivir engañado, que la palabra solamente sirve para comunicarle algo a alguien o para pensar todo el tiempo lo mismo, ¿no? Que una palabra puede, haciendo un poco de alusión, eh, puede cambiar de tono, puede cambiar de significado, bueno, por eso hablamos de significante, ¿no? Pero, pero claro que algunos pueden vivir engañados pensando de que siempre se dice lo mismo, ¿no? Digamos. Y también creo que se puede decir lo mismo todo el tiempo. Y el engaño también es ni siquiera darse cuenta de que se puede decir algo diferente hasta con las mismas palabras, digamos. Eh, sí. Y bueno, un psicoanálisis creo que si se pudiera hablar en términos generales es devolverle cierto valor de enigma, ya que hablaste de enigma, o valor de enigma a las palabras que nosotros usamos. Me pienso mucho en los analistas eh, eh, que citan desmesuradamente a otros, ¿no? Yo siempre me quedo con eso, o en las lecturas que agarrás un libro y decís, ¿para qué me compré este libro? Voy a volver a leer a Freud para eso, ¿no? Cuando creo que esto ya hace muchos años lo hablamos. Eh, digamos como que no, las palabras no las usan, las de ellos. No, no hay esto que hablábamos el otro día. ¿Quién habla ahí? Bueno, pero yo no puedo hacer una generalización, pero sí puedo decir que hay cosas que he detectado a lo largo de, no sé, de la edición de libros. Hay gente que tiene miedo a pensar, que es no solo encontrar sus propias palabras, sino Mm, decir, che, esto que todo el mundo, me imagino, lo ha leído, de repente a mí me parece que también dice esto, y le da mucha vuelta como para poder pronunciarlo. Tiene miedo a pensar, tiene miedo al otro, a esos lectores que imagina, algunos que no imagina y que están ahí siguiendo la lectura de lo que puedan expresar, escribir, ¿no? Tienen miedo a pensar en el momento en que expresan una idea y alguien viene y los contradice o algo así, se nota que hay algo como muy, muy personal, ¿no? Como aferrado a que se pueden sentir atacados o se pueden sentir angustiados porque hubo un otro que le cuestionó el pensamiento, la idea y demás. me gusta a mí eso igual, ¿eh? Me gusta me hace reír un poco esas posturas que antes me angustiaban un poco, pero me hace reír esto porque hay cierta cuestión no sé, me sale pobreza, ¿no? Porque eh, el otro día le estaba leyendo un libro y me acordé de vos y te pago un poco de elogios para vos. Y yo decía, bueno, qué suerte que leía un libro que decía que Lacan había dicho que Joyce estaba loco por, em, por los textos que él había leído, ¿no? Y y entonces, en vez de decir que tal cosa lo decía Dédalus, lo decía Joyce. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo vas a confundir? Y lo decían con certeza total. ¿Cómo vas a confundir, que esto ya lo has dicho, lo has escrito, pero es que el autor con el personaje? Estaba borrado de Dédalus. Quien tenía epifanías de última era Joyce. ¿Pero por qué? Y eso es repetir algo que repitieron y lo llevan al texto y queda escrito.
Y no hace falta saber de psicoanálisis para esto. Cualquier tipo o mujer que escriba, lee y dice, Lacan dijo que yo estaba loco porque en un libro el personaje no sé qué. En el mejor Pero de si los vos decís casos, si vos decís algo diferente a eso, fíjate de dónde te vas a agarrar. Bueno, ¿qué te voy a decir a vos? Digamos, pero bueno, entonces ya que trajiste Epifanía y viendo que estamos ya en los minutos finales, yo te propongo una palabra, sí. que la dijiste muy al pasar, pero yo creo que es como que entre el engaño y la epifanía, la sorpresa, Bueno. ¿no? Como no podemos dejar de vivir con lógicas del engaño. Pero si están Mm, ciertamente abiertas un poco a la epifanía, a que eso diga otra cosa de repente, es porque habita la sorpresa ahí. sí, Y, me gusta. y la sorpresa es también un nuevo engaño, pero también tiene la Ujú, pata en la epifanía, algo nuevo pasó, algo nuevo se leyó, ujú. la Sí, sí, sorpresa. sí. Bueno, ¿estamos de acuerdo? A condición de sostenerla, Sí. digamos. Pero bueno, Eh, pero esa es la palabra que emerge. No creo que nada se sostenga en este mundo sin que vuelva a... no, digo, la sorpresa, está bueno eso, como el enamoramiento. La sorpresa pasa. Exacto, El tema, lo que tiene que sostenerse, lo que te estaría bueno que se sostenga es la capacidad por ahí de de sorprender, claro, sorprenderse. claro, sí, Sería sí. eso. Bueno, Facu, Nico, hablamos luego. chao, chao. Chau, chau.